Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Saludamos también a quienes a partir de este momento nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio. También a quienes nos ven por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok. Vamos de inmediato al detalle de las noticias más importantes del día. Tendremos información en vivo desde la Asamblea Legislativa con Rolando Rivera, desde el OIJ de Atenas con Cristian Fallas y con Maricruz Brenes desde los tribunales del primer circuito judicial en San José. Vamos a iniciar precisamente con Maricruz porque la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, en cooperación con las autoridades judiciales y policiales del país, están ofreciendo una recompensa, nada más y nada menos, de $500,000 por información sobre Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Maricruz nos amplía. Adelante. Gracias, buenas noches. Son más de 500 millones de colones los que se está ofreciendo en estos momentos, por lo que popularmente se podría decir como la cabeza de este hombre, por presentarlo ante las autoridades, ya sea las judiciales o incluso las de la DEA. De hecho, las autoridades judiciales hoy en conferencia de prensa explicaban que la información que se dé, que la información que les vamos a presentar más adelante, donde se puede comunicar, ya sea un correo electrónico, un número de teléfono para dar información de este hombre, va a llegar directamente a la DEA y serán ellos los encargados de comunicarse con las autoridades judiciales de Costa Rica para realizar la captura en el caso de que esté en el país. Y es precisamente por esta razón que la persona, o que Alejandro Arias Monge, alias Diablo, tendría que cumplir tanto la pena costarricense como también la pena internacional. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente información. Esta es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa por la captura de un costarricense. Dicha remuneración es de $500,000, es decir, más de 254 millones de colones por Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de Diablo. El 26 de agosto del 2024, el organismo de investigación judicial y el fiscal de la República se reunieron con el anterior jefe de la DEA, representante en Costa Rica, para plantearles la solicitud. Creo que hemos tenido algunas dificultades por un tema de corrupción. Ciertamente cuando hemos hecho acciones policiales, lamentablemente al sujeto le llega la información de previo. Ciertamente la zona donde él se desenvuelve, como en algunas ocasiones lo hemos explicado, es un sector fronterizo y sabemos que lo que hace ante el asedio nuestro es pasarse para una zona rural de Nicaragua, y cuando ya el operativo sale le avisan y él regresa. Las autoridades apuestan porque los mismos miembros de las organizaciones sean quienes lo entreguen. Para mí resulta importante decirle a los señores diputados que a partir de mañana viene el segundo periodo legislativo en donde ellos pueden aprobar esta modificación constitucional y que resulta en estos contextos de suma importancia. Igualmente ya se aprobó en segundo debate una modificación al Código Procesal Penal para que los allanamientos se hagan a cualquier hora, y aquí yo le solicitaría directamente al señor presidente que ojalá que apruebe también esta reforma lo más pronto posible para que sea publicada así y entre también a regir. En caso que una persona que brinde la información y sea requerida, se valorará sin faltar a la legislación una negociación, así lo explicó el fiscal general Carlos Díaz. De acuerdo con las autoridades judiciales y en consultas que se le realizaban, pues puede haber una filtración de información, que es lo que en muchas ocasiones se ha hablado, que esta persona tiene pues algunas relaciones y también familiares dentro del sistema judicial. Precisamente don Carlos Díaz y don Michael Soto hablaban de esta situación, hablaban de lo que es la fuga de información y que por esta razón se comunican ellos con la DEA, tienen esta reunión en agosto para poder darles parte de esta situación, insistirles en que se pueda poner precio a esta detención por parte de quienes tengan información, y por supuesto ellos lo que están apuntando muchísimo es a las organizaciones criminales, que los miembros de estas estructuras criminales puedan entregar a Alejandro Arias Diablo
a lo que son tanto las instancias judiciales como las instancias internacionales para que se pueda cumplir esta condena, ya sea en Costa Rica o sea también en Estados Unidos, porque precisamente es buscado también por estas organizaciones internacionales. Es bien sabido que este hombre pues es bastante escabullidizo, es bastante escurridizo, es la palabra correcta, que las autoridades judiciales no han podido detenerlo de momento y por esta razón están ofreciendo esta recompensa de $500,000, 524 millones de colones y un poco más todavía para lo que viene pues a ser la captura de este hombre. Cualquier información ya ustedes la vieron en lo que es la información que les presentamos anteriormente y por supuesto que también se va a tener en las redes sociales. De momento está la información que tenemos, ustedes continúan con más. Gracias, Maricruz. Por supuesto, estaremos muy pendientes y dándole seguimiento a esta búsqueda que se ha vuelto fuerte de este hombre, alias Diablo, que ya se les ha escapado a todas las autoridades, no solo a las autoridades judiciales, a todas. Y eso ha llamado mucho la atención por la forma de trabajar de este hombre. Vamos a ir ahora hasta el sector de Atenas, porque la Fiscalía del OIJ ubicaron una cartera y 3 restos óseos quemados en otra zona montañosa en San Mateo de Alajuela. Hasta el momento son 3 los imputados por la desaparición de Rachab y su amigo. Cristian Fallas nos amplía precisamente desde los tribunales de Atenas. Buenas tardes, Paul, qué gusto saludarlos, amados televidentes. El día de hoy, un sitio más de interés para la Policía Judicial y también para la Fiscalía de Atenas, que lleva la voz cantante en esta investigación por esto que se estaría investigando más adelante o ya enmarcando como un doble homicidio, de acuerdo a los indicios que tienen hasta ahora. Sin embargo, esto evidentemente está en investigación. Hay que recordar que el día de ayer hubo un hallazgo muy importante. Sin embargo, el día de hoy comentarles que en esta noticia se nos ha confirmado que en el kilómetro 1 en Orotina se ubica otra quema. Por información que le suministran al OIJ, se hacen presentes con un fiscal de la República de acá, de la sede de Atenas, y efectivamente se encuentran con otro indicio, este otro lugar donde habían acelerantes, y aquí así lo marcó uno de los perros entrenados, y también ubican una cartera bastante o parcialmente quemada, lo que serían 3 fragmentos, al parecer óseos pequeños, y que están intentando ver si se puede rescatar algún tipo de indicio como ADN, que es importante, y también un colchón, Paul, en este sector, que es importante. Al parecer hicieron una quema y lo que hicieron fue desplazar estos restos que quedaban en este lugar hacia una pequeña zanja, y eso es lo que se ubica precisamente por los agentes judiciales, quienes se dieron a la tarea entonces de chequear en este otro lugar de interés. Salen los indicios a cómo van pasando las horas. Es importante las informaciones que van ingresando y cómo la Fiscalía va orquestando precisamente qué es lo que se debe hacer, tanto así que hoy se tenía una diligencia en San Joaquín de Flores con el vehículo de Rachab. Sin embargo, decidieron mejor ir a este otro sitio, que era muy importante en el sentido de que el vehículo está sellado, no lo va a tocar nadie y en cualquier momento se le puede hacer esta revisión a profundidad. Nosotros conversamos con don Abraham Salgado, él es uno de los fiscales acá de Atenas y quien están dirigiendo precisamente esta investigación. Vamos a escuchar lo que dijo Extra Noticias acerca de cómo avanza este caso, donde son 3 las personas imputadas hasta el momento, 3 de acuerdo a la Fiscalía, y ya fueron indagadas allá en los tribunales de Alajuela. Nos referimos a apellido Bustos, alias Negro, quien sería la pareja sentimental de Rachab, el sujeto de apellido Brenes, quien conducía el vehículo de la joven, y también otra persona quien en su momento fue sorprendida en la vivienda allá en Hacienda Vieja en Orotina, que fue la primera cuando estaban despegando la cerámica, el porcelanato de varias de las piezas de esta vivienda, y también donde el OIJ encontró algunos rastros de sangre que también están siendo analizados parte de este expediente. Escuchamos al representante del Ministerio Público. El imputado de apellido Montenegro Vallejos se encontraba precisamente en esa vivienda al momento del allanamiento, realizando esta labor de despegar el porcelanato del piso y despegar las partes del cielo raso que, como le indiqué, todas estaban contaminadas, digámoslo así, o impregnadas de sangre humana.
Este sujeto fue detenido mientras conducía el vehículo de la femenina hasta el momento desaparecida y en ruta 32. Y entonces hubo que darle persecución hasta lograr la detención del sujeto. Él, aparte del vehículo de la femenina desaparecida que conducía, entre sus ropas, propiamente escondido en sus zapatos, tenía una pulsera, que esa pulsera ya nosotros pudimos comprobar pertenecía a la femenina que hasta el momento está desaparecida. Vamos a mostrarles el siguiente mapa que hemos preparado para ustedes para que tengan un poco también la cronología más clara de lo que ha ocurrido con este caso. Primero, la casa de interés en Hacienda Vieja, esto en Marichal de Orotina, que es donde vivían precisamente el sujeto de apellido Bustos y Rachab, de acuerdo a la investigación que tiene el OIJ. Y también donde se sorprendió a esa otra persona detenida cuando estaba precisamente despegando la cerámica, el porcelanato y también parte del cielo raso, como escuchamos a través del representante del Ministerio Público. Hay otro sitio de interés ahí mismo en Orotina, que es donde se encuentran los escombros, este porcelanato ya desechado como basura en la propiedad de otro vecino, quien simplemente hace este tipo de trabajos, este tipo de acarreo de material, y que ahí el OIJ recoge. Recordarán ustedes que había una estructura bastante particular que iba en uno de los pickups del OIJ, es ahí donde estaba el porcelanato y el pedazo de cielo raso con al parecer rastros de sangre, y por eso era importante para el OIJ también recogerlos. Hay otro sitio que es en lo que es calle Maratón, en Dulce Nombre de San Mateo, que es ahí donde se ubican los primeros restos óseos en una quema, donde son varios y eran importantes, incluso algunos tienen algunas porciones que son importantes para lo que es el complejo de ciencias forenses para poder extraer ADN. Ahí se encontró este indicio donde efectivamente también había acelerantes, y fue una información que ingresó al OIJ y fue de inmediato atendida por los agentes, y se encuentran esto que era importante. Hay otro lugar que es la ruta 32, que es donde se detuvo al sujeto de apellido Brenes cuando circulaban el vehículo de Rachab, ya sin matrículas, y como ustedes lo escucharon también a través de don Abraham Salgado, fiscal acá de Atenas, él llevaba una pulsera de Rachab en uno de sus zapatos, ya confirmado de que exactamente era de la joven. Y hay que sumarle el nuevo sitio el número 5 en este interés, que es el kilómetro 1 en Orotina, que les estamos comentando ya al inicio de esta transmisión, que es donde se ubican ya la cartera quemada, 3 fragmentos al parecer óseos muy pequeñitos, y también este colchón donde también los canes dan positivo con acelerantes. Así que todos este rompecabezas que de momento se tiene el OIJ, 3 personas detenidas, indicios importantes de no solamente rastros de fluidos biológicos, sino también, por ejemplo, esto de la pulsera que iba ya en poder de este sujeto de apellido Brenes. Vamos a escuchar a don Randall Zúñiga, quien es el director general del OIJ, ampliando un poco más de cuáles han sido las diligencias también que la Policía Judicial está realizando, esto por orden de la Fiscalía, quien es el que lleva la voz cantante en este caso. A la hora de aplicar el luminol, que es una técnica que utilizamos nosotros en OIJ, pues pudimos ver grandes cantidades de manchas de sangre, en este caso ya corroboradas positivamente por lo que son los perros de la canina nuestra, en diferentes puntos, aposentos de esta casa de habitación, tanto en el segundo piso como en el primer piso. Incluso algunas sangre tipo goteo, que es cuando se genera, digamos, cuando alguien es bajado de un segundo piso a un primer piso. Aparte de esto también, nosotros en la misma investigación pues hemos podido determinar que fueron lijadas las paredes, esto seguramente para tratar de borrar algún tipo de evidencia de importancia, pero sin embargo siempre se pudo obtener muestras importantes que están siendo en este momento remitidas a lo que es la parte de laboratorios forenses, y serán los laboratorios forenses que determinarán a quién corresponderá esa sangre. Paul, estimados televidentes, de momento la información que les tenemos acá desde Atenas en torno a este caso. Vamos a mantenernos atentos porque ahora vendrá la audiencia de medidas cautelares allá en Alajuela contra estas 3 personas. El informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian. Por supuesto estaremos dando seguimiento conforme vaya saliendo la información de este tremendo caso. Vamos a ir con otros temas porque un choque de un tráiler se quedó sin frenos y colisionó contra varios vehículos
esto en la ruta 32. Un motociclista fue trasladado en condición delicada a un centro médico, pues el contenedor de aproximadamente 40 toneladas cargado con cerámica le cayó sobre las piernas. Un aproximado de 2 kilómetros sin frenos fue lo que recorrió un trailero que finalizó con la colisión contra varios vehículos y 8 personas heridas en la ruta 32 la mañana de este miércoles. Él trató de esquivar los vehículos y siempre, por más que hizo, pues siempre colisionó varios vehículos acá en el lugar. Se quedó sin aire en los frenos. Sabemos que estos frenos son de aire, entonces aparentemente el compresor falló y por lo tanto quedó sin modo de frenar. El motociclista se llevó la peor parte al caerle el contenedor con 40 toneladas de cerámica y gypsum sobre las piernas. Realmente las lesiones, principalmente el hombre adulto de la motocicleta, ¿verdad? Las secuelas podrían ser por el síndrome de aplastamiento. Esto equivale a que se libere unas sustancias tóxicas en la sangre, lo cual puede perjudicar su salud, pero se abordó de una manera rápida, se tuvo que tener ayuda con grúas para levantar esta carga que fue bastante pesada, para hacer su traslado a una condición crítica. Igual la mujer adulta del vehículo liviano. Una empresa privada colaboró con montacargas y grúas para liberar rápidamente al motociclista. El rescate es muy complejo en virtud de la carga, del peso de la carga. Estamos hablando de un contenedor totalmente lleno, que según nos manifiesta el conductor del vehículo pesado, trae cerámica y gypsum, aproximadamente unas 40 toneladas. En esto, sí, como le digo, fue necesario utilizar equipo pesado, grúas pesadas. El conductor del tráiler, un adulto y 3 personas más, además de los afectados de gravedad, fueron valorados en la escena. Una joven de 25 años, identificada como Montserrat Angulo, falleció esta mañana en un accidente de tránsito. La víctima viajaba como acompañante en un vehículo liviano cuando fueron arrastrados por un camión de carga. El accidente se produjo en la rotonda de Florencia, en San Carlos. 2 personas más del carro liviano fueron trasladados al hospital local en condición amarilla. Trascendió que la joven es hija de un funcionario del Poder Judicial de la zona. La Policía de Tránsito junto al Cuerpo de Bomberos atendieron la colisión. El vehículo, según el conductor, él se quedó sin frenos, donde ingresa a alta velocidad a la rotonda. Dice que venía con pinturescas puestas, sin embargo no hay nadie que le sostenga realmente lo dicho. El vehículo va circulando normalmente, lo agarra de medio lado y lo arrastra hasta el lugar donde fue a quedar, provocando con una persona que iba en el asiento de acompañante, fallecida en el lugar. Una muchacha se le hizo 2 alcoholemias, la primera 0.27 y la segunda 0.22. No está inscrito como conductor. Y el OIJ de la Fortuna de San Carlos detuvo hoy a un hombre de apellido Rodríguez por sospechas de venta de droga en Guatuso de Alajuela. Según la Policía Judicial, la investigación que efectuaron hace un mes aproximadamente determinó que el hombre de 55 años aparentemente se dedicaba a la venta de crack y marihuana. Tras el allanamiento a su residencia no lo localizaron, pero lo detuvieron a 300 metros de su casa. Cantones como Guatuso se han convertido en un punto estratégico para que las organizaciones criminales se instalen por varias razones. Sabemos de la cercanía con la frontera, rutas secundarias de difícil control y la escasa presencia policial permanente que debe haber. Esto va a facilitar en este tipo de zonas el tráfico de drogas, de armas y de personas al estilo coyotaje, que también estos coyotes utilizan a las personas que están ayudándoles en temas de coyotaje para el traslado de drogas. La presidencia de la refinadora costarricense de petróleo Recope volvió a reclamar al Poder Judicial tras la liberación de 2 de los principales sospechosos del mayor robo de combustibles que se ha registrado en nuestro país, quienes trabajaban también
para la refinadora. El Juzgado Penal de Limón cambió la prisión preventiva por medidas menos gravosas, como mantener domicilio fijo y trabajo fijo, eso sí, que no sea en Recope. Los liberados por parte del Juzgado Penal de Limón son de apellidos Méndez Contreras y Arrieta Reyes. De acuerdo a las autoridades, uno de ellos es yerno de alias Machococa. Ambos trabajan para Recope y cumplían 6 meses de prisión preventiva por uno de los mayores casos de robo de combustible en el país, una suma cercana, de acuerdo a Recope, a unos 5.000 millones de colones. Más de 50 allanamientos se ejecutaron en el mes de diciembre anterior. Ya se detuvo a toda la banda con raíces en Turrialba y en Limón. Recope pega el grito al cielo por el cambio de medidas a los principales sospechosos. ¿Cómo es posible que ante este nivel de delito la respuesta judicial sea liberarlos y apenas pedirles que firmen una vez a la semana y mantengan un trabajo fijo? Esto no es justicia pronta ni cumplida, ni proporcional. El Poder Judicial nos está dejando solos en esta lucha y mientras tanto el crimen organizado sigue robándole a usted, contaminando ríos, perforando líneas y poniendo en riesgo la seguridad energética y la vida de las personas. En Recope no vamos a bajar los brazos, pero solos no podemos. Le exigimos al sistema judicial que esté a la altura del país que defiende. Entre las medidas nuevas ordenadas por el juzgado limonense están el firmar cada semana, no salir del país, mantener domicilio fijo y trabajo también fijo. Eso sí, no pueden elaborar por ahora con la refinadora. Por este caso, se encontró en su momento una de las logísticas más elaboradas para la sustracción de combustible, como mangueras, bombas y túneles. Uno de los argumentos que utilizó la defensa para este cambio de medida fue precisamente que los imputados aún a esta fecha, después de casi 4 meses, siguen percibiendo salarios y beneficios de parte de Recope. Y es decir, que los mismos no se encuentran suspendidos por este caso. El Ministerio Público continuará defendiendo las acciones que hemos realizado y la necesidad de la prisión preventiva de los imputados en esta causa. Por este caso, en su momento se detuvo a 10 personas más quienes también cumplen medidas alternas a la prisión provisional. Y ante la falta de resultado todavía de la autopsia del niño de 10 años, los padres del menor que fueron capturados el pasado jueves en la zona de Los Santos quedaron en libertad. Según explicó el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes solicitó prisión preventiva, pero el Juzgado Penal rechazó el requerimiento por falta de dicha prueba forense. Sin embargo, ordenaron al hombre de 72 años salir de la zona donde se dieron los hechos. Además, se le prohibió comunicarse con testigos y debe mantener un domicilio fijo. Mientras que a la mujer de 50 años se le dictó como medida cautelar el cambio de domicilio hasta que se termine el plazo del proceso. Recordemos que se trata del caso de una pareja que es sospechosa de la muerte de su hijo, cuya muerte intentaron hacer pasar por un suicidio. Las últimas lecturas de los científicos del Opsicori arrojan que el volcán Poás sigue en constante erupción de ceniza y gases y la pluma no se eleva más allá de los 200 metros sobre el cráter. Los pulsos registran distintos niveles de energía. El viento se mantiene con dirección hacia el suroeste y con velocidad moderada. La nubosidad no permite observar bien el comportamiento del macizo. En cuanto a las mediciones de azufre emitido al ambiente, los expertos informaron que son entre 4.000 a 5.000 toneladas diarias en promedio. Una mujer denuncia que estuvo entre la vida y la muerte tras someterse a una cirugía en enero. Ella y su esposo confiaron en un médico al que ahora tienen demandado. Gustavo Castro nos va a ampliar los detalles sobre los cuidados y revisión de información y antecedentes que se deben hacer de los especialistas al que contratan para cualquier operación, principalmente en los casos de una operación estética. Gustavo.
¿Qué tal? Muy buenas. El común denominador en este caso respecto a otros similares es que quienes se consideran afectados reconocen que no investigaron ni a la clínica ni al médico tratante, como lo vemos en la siguiente información. Esta publicidad motivó a la mujer que llamaremos Andrea en identidad protegida. La ilusión por verse mejor con un implante de senos y una mastopexia hicieron que programara una cirugía en una clínica localizada en Escazú en enero anterior. Los problemas empezaron en medio de la intervención. Yo me levanté, le decía que me dolía muchísimo, que no aguantaba el dolor. Yo sentía cada punzada. Él me tenía amarrada de las manos, entonces lo cual yo me revolcaba. Fue entonces cuando habría recibido insultos del médico. Me dijo que yo era una pendeja, que la belleza dolía y que tenía que aguantar, que ya casi terminaba. Ella afirma que el profesional la trató de drogadicta. Señala que 5 minutos fue el tiempo que le dieron para recuperarse en la clínica tras la operación. Días después, de emergencia al Hospital San Juan de Dios. 15 días después le sacaron los implantes, está perforado, lo perforó, no supo coser, él no sabe coser, no hacer una sutura, se salió del implante, claro que estuvo en peligro. Vázquez acusa al médico de incluso subir fotos de su esposa en redes sociales, mientras en el centro médico cuestionado se abstuvieron a dar declaraciones en cámara, pues afirman contar con pruebas de que el trabajo realizado fue profesional y que fue la mujer quien desacató lineamientos médicos y renunció al tratamiento. En estos casos, resulta clave que el quirófano esté certificado por el Ministerio de Salud y debe estar presente un anestesiólogo también certificado. Siempre acudir al médico especialista certificado. Esto nos va a ayudar a evitarnos un montón de problemas y nos va a asegurar que estamos escogiendo a la persona idónea para realizar este procedimiento. El médico general, una vez terminados sus estudios, va a hacer 4 años más en la especialidad de cirugía general y posteriormente 3 años más en la especialidad de cirugía plástica para completar el programa formativo. El lugar debe contar con los permisos correspondientes. Que tenga todas las medidas de seguridad para el paciente, y también se recomienda que sea, en el caso de una cirugía estética, que sea con un cirujano plástico certificado. El cliente puede solicitar toda la información que considere clave para la intervención. ¿Cuáles son los fármacos que se van a utilizar? Si estos cuentan con los registros sanitarios, si existen algunas otras opciones terapéuticas que puedan acceder, y toda esa información debe ser brindada al paciente por su médico tratante. En la página del Colegio de Médicos se puede obtener información, al igual que en el sitio de AMECBRE, la Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. Ahora bien, en caso de que un médico sea encontrado responsable de cometer una mala praxis que evidentemente afecte la salud tanto física como emocional de una persona, podría exponerse a penas de cárcel hasta los 8 años. En los casos que por negligencia el centro médico se produzcan lesiones al paciente, este podrá interponer una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de lesiones, y en casos peores como el de fallecimiento, los familiares también podrán accionar ante el Ministerio Público. La normativa en el Código Penal tipifica sanciones que van de 6 meses hasta de 8 años de prisión para el responsable actor de esta malpraxis. Más allá de la afectación física, también pueden existir secuelas psicológicas, pero no en todos los casos, como lo explica un psicólogo. Si la vida de esta persona ha cambiado, por ejemplo, temor salir a la calle, no me siento a gusto con mi cuerpo, me siento más inseguro, soy una persona que más fácilmente pierdo el temperamento, me desanimo, hay días que no me quiero levantar de la cama, me cuesta salir de la cama, trato de poner una buena cara, pero nadie sabe la cruz que llevo por dentro, me cuesta dormir en las noches, de repente entro en llanto sin motivo alguno. Todas esas cosas conllevan que la persona cambie su estado de ánimo.
Vamos a recapitular con algunos consejos que son clave antes de someterse a un tipo de procesos como los antes expuestos. Por ejemplo, el médico debe revisar la condición de salud para ver si la paciente o el paciente son alérgicos a algún medicamento. El médico, punto clave, fundamental, debe estar certificado y para ello la persona puede ingresar al sitio de amecpre.com o incluso al Colegio de Médicos para revisar precisamente y detallar esa información. Además de eso, mucho cuidado con las promociones, como lo que veíamos en la información anterior, ya que la emoción de un precio accesible podría llevar a cometer algún tipo de error en la decisión. Ayuno mayor a 8 horas son parte de las recomendaciones de los médicos consultados y tomar los medicamentos que habitualmente la persona toma para que todo sea de la manera más regular y de forma efectiva y sin ningún tipo de situación peligrosa al momento de una intervención. Así que a cuidarnos en ese tipo de situaciones. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo, y a tomar muy en cuenta esas recomendaciones porque está en juego la salud de uno. Así que a tomar muy en cuenta estos puntos. Gracias. Vamos con otros temas porque con bailes, bandas, zumba y mucho más, hoy los estudiantes celebraron el centenario de la educación preescolar en nuestro país. La actividad se desarrolló en la Escuela Metálica en la capital. Con mucho ritmo, los protagonistas de esta historia celebraron a lo grande este 30 de abril. Ellos son los niños de hoy, pero celebran que los niños de hace 100 años estuvieron en el primer jardín infantil que hubo en el país, la Escuela Montessoriana, ubicada en San José. Confiesan que disfrutan ir al kinder, donde aprenden mucho. Me enseñan a pintar las vocales, a poner el nombre y a compartir. Pintar. Pintar, ¿qué más hacen en el kinder? ¿Qué les enseñan las maestras? Pintar, compartir. En medio de esta celebración queda claro que el sector enfrenta retos. En este momento la educación está en un proceso de afirmar y posicionar acciones afirmativas de beneficio a los niños y las niñas. Por ejemplo, el ingreso a los 4 años, porque la educación preescolar en nuestro país es obligatoria, ¿verdad? Los padres agradecen y valoran el esfuerzo de los docentes. Porque es para una mejor preparación para un día del mañana, para que ellos se preparen para un futuro mejor. Ah, no faltaba algo. Mía quiere hacernos una solicitud. Que volvamos a la Costa Rica de paz, donde nos saludamos, jugamos sin pelear y donde aprendamos con alegría. También pido que todos los niños vuelvan a la escuela para aprender y soñar. Felicitaciones a los niños de preescolar. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana oficializó su apoyo al diputado Rodrigo Arias Sánchez para mañana, 1 de mayo. Eso sí, los socialcristianos van tras 2 puestos en el directorio legislativo. Rolando Rivera nos trae todos los detalles. Rolando. Correcto, Paul. Un día en donde la Asamblea Legislativa se está preparando para todo lo que significa esta sesión solemne del 1 de mayo, como también parte del Día del Trabajador. Y bueno, pues con muchos movimientos de último momento también, como usted lo decía, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana de manera oficial ya reconoce que apoyará con la intención de conseguir al menos 2 puestos en el directorio del plenario legislativo al candidato de Liberación Nacional, al diputado Rodrigo Arias, quien, bueno, pues con esta posición, el único que abiertamente dijo que, bueno, pues no apoyará a Rodrigo será Leslie Bojorges. También tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandro Pacheco, quien será el próximo jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana para este último año de administración. Y bueno, pues nos decía que el mismo Leslie había querido reintegrarse nuevamente al partido. En ningún momento lo había dejado por el tema que se le investiga, pero que durante estas últimas semanas solicitó reintegrarse a las negociaciones que estaba estableciendo la fracción. Sin embargo, el día de hoy pues anuncia también que, que será uno de los
los pocos que no votará por Rodrigo Arias dentro del partido Unidad Social Cristiana. Son prácticamente 8 votos que tiene amarrados Rodrigo Arias para la votación del día de mañana y continuidad como presidente de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones porque también tenemos que escuchar al jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega, y por supuesto también a Rosalía Brown, que tienen criterios con respecto a la continuidad de Rodrigo Arias frente a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo estoy muy honrado de que la fracción me escogiera nuevamente como jefe de fracción por segundo año en esta legislatura. Ya voy a asumir la jefatura de fracción y bueno, y para el directorio, después de varias semanas de estar conversando entre los compañeros de la fracción y todo, vamos a proponer a doña Vanessa Castro para vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Vamos a proponer a doña Daniela Rojas en la primera secretaría. La fracción va a apoyar a don Rodrigo Arias para la presidencia de la Asamblea Legislativa. Creemos que don Rodrigo lo ha hecho bien. Nosotros no andamos buscando que se vea al candidato para afuera o hacerle caso al señor presidente de la República, que con sus berrinches quiere cambiar al presidente que está ahora. Nos parece que don Rodrigo es una persona con muchísima experiencia. Es evidente que el presidente Arias no ha logrado conseguir la mayoría de 29 votos y en caso de que lo consiga, es evidente que esta será una mayoría débil y propensa a caerse en cualquier momento. Entre otras cosas, porque el señor Arias ha estado haciendo negociaciones cruzadas y ofreciéndole lo mismo a bandos que son contrarios, por ejemplo, al PLP y a las diputadas independientes. Es por esto que hacemos un llamado a que el señor Arias se haga a un lado. Bueno, eso depende de los compañeros, ¿verdad? No es una decisión mía. Yo solo sé que como vicepresidenta se me abrió una oportunidad cuando don Rodrigo está ausente. Yo creo que hay que valorar esa oportunidad, ¿verdad? Sí está ausente regularmente. No puedo definir, ustedes saben cuánto estaba ausente, ustedes saben cuánto estaba enfermo, pero lo más importante para mí, me dio oportunidad de que me mostrara, de que la gente viera cómo puedo dirigir la asamblea. Bien, otras dos aristas para esta votación del 1 de mayo será por supuesto también el bloque de diputadas independientes, en donde, bueno, pues vamos a escuchar a Cintia Córdoba, quien es una de las diputadas independientes que recientemente dijo que se separó de ese bloque, pero que le brindará el apoyo a Rodrigo Arias. Y también el Partido Liberal Progresista, que si bien es cierto, bueno, doña Cintia Córdoba pertenecía a este partido, ahora propondrá su nombre para ser parte de la primera secretaría. Y bueno, por su parte, el que ahora fungirá como el jefe de fracción del PLP, Gilberto Campos, también dice que este último año será específicamente para trabajar en pro de los ciudadanos costarricenses y dejarse para un poco más de tiempo todavía el tema de análisis de quién será la persona con la que, bueno, pues apoyarán este próximo 1 de mayo. Me propuse para la primera secretaría, que es la que analiza todo lo que tiene que ver con nombramientos, por una razón. Tengo experiencia en temas de juntas directivas, he sido miembro de varias juntas directivas a nivel de mi vida, porque buscaría el bien común y no el interés. En un año electoral esto se politiza mucho, entonces se prometen cositas y yo quisiera evitar eso, que sea profesionalizado los nombramientos aquí en la Asamblea y no una fiesta de partidos. En este último año, que es también un año electoral, los retos serán muchos. No será fácil, pero somos conscientes de la necesidad de establecer negociaciones constantes, conversaciones permanentes con todas las fracciones de la Asamblea Legislativa. El respeto, el diálogo, la comprensión, pero principalmente el gran reto que representa dejarle a Costa Rica un legado liberal será el eje fundamental de esta jefatura de fracción en lo que resta de nuestro país. Bien, y este miércoles, durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, se le consultaba una vez más al presidente de la República, Rodrigo Chávez, cuál era su posición ante una eventual continuidad de Rodrigo Arias frente a la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario costarricense. La decisión de quién queda en el Congreso es de los diputados. Yo no tengo ninguna influencia más que tal vez hablar con mis colegas, los que sí están en la trinchera por el bienestar de Costa Rica,
no politiqueando, doña Pilar Cisneros, doña Acuña, don Manuel Morales, bueno, ustedes los conocen, eso es una decisión. Ya yo dije que independientemente de quién esté en el directorio, que es un cambalache entre ellos, es un trato entre ellos, quien agarra que de la Asamblea Legislativa este periodo que queda, que Dios me deje equivocarme, va a seguir siendo tan infértil como lo ha sido. Bueno, y vamos a repasar también cuál es el panorama para este 1 de mayo, 9 de la mañana está programada la sesión para la elección del directorio legislativo, arrancando precisamente con el presidente. En cuanto a Rodrigo Arias, estos son los votos con los que cuenta de momento, al ser prácticamente las 6:40 de la tarde, a las 9 de la mañana será la sesión para la elección del presidente y serían 17 votos del Partido Liberación Nacional. Doña Carolina Delgado y don Gilbert Jiménez han argumentado que preferirían votar por ellos mismos durante esta votación. Del Partido Unidad Social Cristiana estarían de momento estos 8 votos, tomando en cuenta que ahora sí ingresa Vanessa Castro como un voto a favor de Rodrigo Arias, pero que estaría fuera don Leslie Bojorges. Y también hay que sumar el voto de la diputada independiente Cintia Córdoba, que también expresó de manera abierta que evitaría que el Poder Ejecutivo también tenga el control de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta su fracción. Pero por otra parte también está el eventual nombramiento de Manuel Morales, quien, bueno, pues hasta esta hora, como decimos, lo que contaría con votos a favor son apenas 8. Recordemos que necesitaría buscar 21 votos para poder desplazar al diputado Rodrigo Arias de la presidencia de la Asamblea Legislativa. A las 9 de la noche en Mesa de Análisis vamos a tener más información de cómo se vislumbra ese panorama para este próximo 1 de mayo, en donde también además vamos a tener una transmisión especial para todos ustedes a través de Extra Noticias. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Paul. Gracias, Rolando, y reiterar esa invitación. Mañana 1 de mayo, tendremos transmisión especial con intervenciones en nuestro programa Desde Buena Mañana a través de 92.3 FM de Extra Radio y también en Extra TV. Y a las 8:30 de la mañana, un programa especial para que usted nos acompañe en la elección del directorio legislativo de este último año en esta legislatura de este 2025-2026. Así que invitados desde ya a que nos acompañen mañana desde muy temprano para ser testigos de esta elección del directorio legislativo, que va a llamar mucho la atención. Vamos a ir a una pausa comercial, y al volver vamos a hablarles. También mañana es el Día del Trabajador. Unas 2 millones de personas trabajan en nuestro país. ¿Cuál es el perfil de todos los que laboramos por nuestra patria? Se lo contamos al volver. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Vamos a ver el tipo de cambio de referencia para este 1 de mayo. La compra en 502 colones con 68 céntimos y la venta en 508 colones con 67 céntimos. Tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Costa Rica registra más de 2 millones de personas trabajadoras. Pero ¿cuál es el perfil de la persona trabajadora en nuestro país? Bueno, nuestra compañera Milagro Torres nos amplía. Milagro. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, don Paul, y buenas noches a ustedes que nos acompañan. Bueno, ¿cuál es este perfil de la persona trabajadora en nuestro país? Para ampliar, antes de irnos a la información, vamos a ver las siguientes pantallas con datos del INEC, porque en Costa Rica hay más de 2.231.365 personas con trabajo, para una edad promedio de 41 años. El 60,8% de las personas que trabajan en nuestro país son hombres y solo el 39,2% representa a mujeres. También otro dato muy importante a destacar es
ese perfil laboral de la población ocupada en nuestro país. Para el 2024, la población ocupada, su actividad principal era el comercio y la reparación, con un 17,6%. Los grupos ocupacionales, servicios y vendedores, con un 22,3%. Y las posiciones de empleado, las asalariadas en nuestro país representan el 73,2% y por cuenta propia el 22,7%. A continuación vamos a ver esta información porque los expertos nos hacen un llamado sobre ese perfil de trabajadores en nuestro país. Veámoslo a continuación. Aunque en Costa Rica más de 2 millones de personas están ocupadas, las mujeres representan solo el 39,2% de esa fuerza laboral y enfrentan una tasa de desempleo del 9%, superior a la de los hombres, el 6,4% según datos del INEC. Para el cuarto trimestre 2024 habían 2.231.365 personas ocupadas. De ellas, el 60,8% eran hombres y el 39,2% mujeres, con una edad promedio de 45 años. Y respecto a su nivel educativo, es que encontramos que el 25,2% tenía universitaria con título y el 21,3% secundaria completa. El Colegio de Trabajadores Sociales alerta por el deterioro de las condiciones laborales, el debilitamiento de las garantías sociales y la exclusión estructural que viven mujeres, jóvenes y personas cuidadoras en su acceso al empleo formal y digno. Podemos ver la tasa de desempleo que afecta específicamente a las mujeres y a las personas jóvenes, donde vemos un aumento sistemático en diferentes informes de diferentes instituciones, donde las mujeres tienen mayores situaciones de vulnerabilidad para tener un empleo formal y estable. Ante este panorama, se insta al Estado a garantizar el trabajo decente como un derecho humano, dicen los expertos. Este 1 de mayo vamos a continuar con este tema. Mañana, ¿hay empleo en Costa Rica? ¿Cuáles son los puestos vacantes y cuáles son los requerimientos para ser contratados? No se lo pierda mañana en nuestra edición de Extra Noticias. Este fue un reporte de Milagro Torres.